Guajira es tierra guajira, es una palabra en guayú-naiquí que traduce al español tierra guajira. Nuestra tierra guajira representa muchísimo, belleza, cultura, artesanías, y eso es Women Guajira. Women Guajira fue un sueño guayú en que las autoridades tradicionales y pues siendo estudiante de trabajo social, tomamos esa iniciativa de crear una ONG sin ánimo de lucro con la finalidad de poder nosotros aportar a la sociedad guajira, de pensar en esa población indígena, esa población vulnerable, y empezar nosotros a presentar proyectos, a tocar puertas, a gestionar. Hoy Women Guajira, a sus 17 años de aniversario, ha logrado alcanzar muchas metas. Hoy recuerdo los inicios de Women Guajira, que fue hace 17 años cuando en un convenio con la República Bolivariana de Venezuela llevamos soluciones a muchas comunidades y en especial a muchas personas que querían hacerse una cirugía de pterigio, de catarata en la frontera de Venezuela. Con un convenio con médicos cubanos se lograron llevar más de 10.000 personas para que hoy pues tuvieran la oportunidad de poder ver, y fue una solución muy importante que en su momento fue valorada y muy aceptada por mucha gente, no solo guayú, sino población vulnerable. Women Guajira se ha caracterizado por ser una ONG que trabaja de la mano con sus autoridades tradicionales, con sus artesanas, con sus profesionales. Ha logrado gestionar en becas en universidades privadas como la Sergio Arboleda, la Santo Tomás, la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad del Rosario, que hoy abren convenios y tienen becas para estudiantes guayú gracias a esa primera piedra que colocó Women Guajira. Women Guajira ha hecho presencia en las comunidades guayú y en aquellos territorios distantes y en la frontera de Venezuela, como es el caso de Paraguachón. Allí Women Guajira adelantó una campaña hermosa, una campaña que fue denominada Todos por Paraguachón, para apoyar a jóvenes migrantes, jóvenes guayú retornados, y apoyar la construcción de aulas escolares. También se han adelantado brigadas de salud en las comunidades y en estos territorios distantes en los que se ha llevado solución a la comunidad. Se ha hecho presencia y se ha buscado fortalecer tanto la educación y la salud en los territorios indígenas guayú de aquí del departamento. Women Guajira también busca fortalecer lo que es el arte, la cultura, a través del baile de la yona, nuestro baile tradicional, de que nuestros jóvenes conserven y mantengan sus tradiciones. Y esto para nosotros es importante porque conservar nuestros principios, nuestros valores, todo aquello que aprendemos de nuestros padres es muy importante. Y entonces buscamos de que nuestros jóvenes mantengan siempre sus usos y costumbres a través del arte, del baile, de todo lo que representa los mitos, los cuentos guayú, todo lo que eso para nosotros es importante. Women Guajira viene liderando una escuela de educación intercultural en búsqueda de mantener y conservar esas tradiciones y en especial nuestra lengua guayú-naiquí para que muchos pueda permanecer y muchos de nuestros jóvenes mantengan y no se extinga esta cultura tan bonita. Han sido 17 años de Women Guajira en la que ha transformado muchas vidas. Ha sido 17 años en los que se han marcado una historia y en la que, gracias a Dios, hoy son realidades muchos sueños. Han sido 17 años en los que hemos construido y aportado a la sociedad. Damos gracias a Dios y damos gracias a ustedes quienes nos han acompañado a hacer posible hoy esta gran celebración de sus 17 años de historia de Women Guajira. Gracias a Dios son 17 años de historia y con su bendición serán muchos años más. Women Guajira seguirá firme trabajando por sus comunidades indígenas y su población vulnerable.
Bueno, agradecerle a la Fundación Goldman Guajira por esta brigada de salud que se está haciendo. Sabemos que en estos momentos en Colombia todas las personas deberían tener afiliación a la seguridad social para la prestación de sus servicios de salud, pero la realidad es otra. Además que pueden las personas estar afiliadas, pero por estar en zona rural, acercarse a la cabecera municipal de Maicao, acceder a este tipo de servicio es difícil por el tiempo, los recursos de transporte y bueno, muchas cosas. Entonces, hoy que la fundación viene a la escuela de Paraguachón, facilita a muchas familias que accedan a este servicio de salud primario. Sabemos que es atención primaria, pero por algo se inicia. Algo que como directora del CEIR agradezco inmensamente en nombre de la comunidad educativa es el tema del tamizaje visual y la higiene vocal oral, que muy pocas veces se le presta atención. Agradecerle a la Fundación nuevamente, de verdad, animarlos, instarlos a que continúen con esta serie de eventos que van en beneficio de la población más vulnerable de nuestro municipio de Maicao. Muchísimas gracias, Dios les pague y les siga bendiciendo. Buenos días, a la persona del colegio CEIR número 6, me llamo Rosa del Carmen Coral Durán. Hoy está haciendo presencia Women Guajira, en la cual estamos felices porque nos brindan atención a cada compañero y nos ayudan para que no nos arriesguemos a ir a Maicao. Estamos felices y agradecidos porque nos tienen en cuenta, porque somos una institución rural y yo como persona estoy contenta porque a cada niño le brindan esa atención bendecida y le agradezco eso. Corehica từ nấu may quả dụ nấu may quả dụ sẽ sớm tình quả nên vì tụi mình chỉ hai là này